las ondas de este medio digital de comunicación. En efecto, el día de ayer, prosiguiendo con una sesión que se convocó para el miércoles de la semana anterior, logramos cumplir con una sesión en la cual se evacuaron 3 puntos que estuvieron citados. Dos denuncias presentadas en contra de los 7 miembros del Consejo de Administración de la Legislatura y una denuncia en contra de la señora presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. El artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que cuando uno de los miembros del CAL tiene el conflicto de intereses, es decir, es denunciado en este caso, no puede conocer ese trámite y por lo tanto todos los miembros nos excusamos de conocer las denuncias en contra de todos los integrantes del Consejo de Administración de la Legislatura y quedaron en ese estado las dos denuncias. En el caso de la otra denuncia, podía haberse excusado la presidenta Llori y conocer los restantes miembros del CAL. En efecto, se hizo así, luego de una sesión de casi 5 horas de discusión que me tocó presidir porque se dio una apelación de la presidenta dentro del marco legal del artículo 140 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Se evacuó, luego de la discusión, del debate, del análisis, se votó un proyecto de resolución en el sentido de que se calificaba los requisitos formales, es decir, quién denuncia, si se cumple con lo que establece del artículo 166 y en base de ello se dispone pues que pase al Pleno de la Asamblea Nacional, que tendrá que nombrar una comisión ad hoc de conformidad con el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, comisión que tendrá a su cargo tramitar la denuncia respectiva, evacuar obviamente las diligencias pertinentes, entre ellas la etapa probatoria y luego emitir un informe que volverá a conocimiento del Pleno de la Asamblea para que tomen la decisión sobre el cumplimiento o incumplimiento de funciones de la parte denunciada. ¿Qué pasa con los miembros restantes? Eso mismo le indiqué, fue imposible resolver porque al estar denunciados todos, Ajá. no hay ¿Quién quien debe resuelva. tratar entonces? Entiendo que lo que debería hacerse es tramitarse denuncias individuales, porque si no, no se puede cumplir con el marco legal del artículo 166, que establece que el que tiene que tratar es el Consejo de Administración de la Legislatura. Quienes lo conformamos no tenemos suplentes y por lo tanto, al excusarnos de conocer, no hay quien conozca. Así es de que si alguien persiste en la iniciativa de la posibilidad de cumplimiento de funciones de otra autoridad, en este caso de quien habla como vicepresidente, de la segunda vicepresidenta o de uno de los vocales del CAR, tendría que presentar una denuncia individual. Bien, no sé si vio el video que se acabó de publicar por parte de la presidenta de la Asamblea, que prácticamente decía que ustedes, como miembros del CAL, se atribuyeron funciones y es la ambición, califica ella, de llegar a la presidencia que otro legislador, en este caso usted. No, para nada, recordará que hace casi 2 meses atrás, ya en el Pleno de la Asamblea Nacional se conoció una moción para la conformación de la comisión ad hoc para el juzgamiento de los miembros del Consejo de Administración de la Legislatura. Obtuvo 69 votos, se necesitaban 70 votos. Yo voté abstención, es decir, no voté a favor de que se conforme la comisión, dando a conocer que no he tenido ningún interés personal. Creía todavía en la posibilidad de que la presidenta Llori pueda formular puentes con los distintos sectores políticos de la Asamblea, dialogar con los mismos, llegar a consensos, cambiar la forma de manejo de la Asamblea Nacional, dejar de suspender sesiones, cumplir con lo que dice el marco legal de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la propia Constitución Política de la República, buscar alternativas para cumplir con una agenda pragmática, no una agenda lírica de la que no hemos cumplido ni el 30%. Sin embargo, se ha ido acrecentando los errores, los incumplimientos por parte de la presidenta y se ha llegado a un estado en el que la Asamblea prácticamente no ha sesionado, no ha producido leyes. Justamente el día de hoy se instaló la sesión a las 10 de la mañana, sesión en la cual la instaló la presidenta, estuvo 5 minutos, me encargó la presidencia y se retiró. La sesión terminó a las 7 de la noche que la suspendí, luego de un tratamiento largo de todo el día, y no ha llegado la presidenta Llori, es decir, no cumple con la función de estar frente al primer poder del Estado. No existe esa tal ambición personal, sin embargo, el legislativo tiene que destrabarse.
tiene que funcionar, tiene que producir leyes, que es lo que le interesa al país. Los nombres y los hombres estamos por debajo de los intereses nacionales. Así que esto no se trata de ir en contra de alguien, sino de la institucionalidad. Y para eso estamos buscando su defensa y la funcionalidad de la Asamblea Nacional. ¿Usted también estaría dispuesto a la evaluación entonces y si es que los asambleístas determinan dar un paso al costado de la vicepresidencia? 100%, yo no tengo ningún inconveniente. La evaluación es una situación de lógica y de ley. Todo el mundo es evaluado, los funcionarios públicos son evaluados, los funcionarios judiciales, los maestros son evaluados. ¿Por qué no nos pueden evaluar a los legisladores y en este caso a los miembros del Consejo de Administración de la Legislatura, que somos las autoridades de la Asamblea Nacional? Yo creo que sí, y si es que luego de esa evaluación se determina que se ha incumplido alguna función, pues lo lógico es que demos un paso al costado y vayamos en mi caso a la curul que me corresponde como asambleísta de la provincia del Cayar, a legislar y fiscalizar, que es lo que interesa, ¿no? ¿Cómo han sido estos días para usted? Porque tratar el tema de una presidencia de la, o una posible presidencia de la Asamblea en caso de que salga Guadalupe Llori, mueve un sinnúmero de conflicto de intereses. Eh, ¿Ha recibido llamadas de sectores políticos? Bueno, siempre se dialoga en la política, sobre todo en la Asamblea Nacional, que es eminentemente política. Sin embargo, algún periodista de las múltiples entrevistas que he tenido en los últimos 15 días sobre esta temática, me preguntaba: ¿usted va a ser rehén del Partido Social Cristiano, de UNES, de los rebeldes de Pachacuti? Otros me preguntaban si rehén de otros sectores políticos. Yo les he dicho, y siempre, y mi provincia, mi ciudad me conoce, yo soy un rehén de la ley y de la Constitución. Y yo lo que hago es cumplir estrictamente con el marco legal que rige en el país. Y así lo he demostrado a lo largo de mis actuaciones, ahora como legislador, antes como alcalde, como concejal, en el ejercicio de mi profesión, en las funciones que he tenido que ocupar tanto en el sector público como en el sector privado, lo he hecho. Así que no tengo ningún inconveniente. Álgidos 2 días, sí, porque hemos tenido que estar en una serie de entrevistas, hemos tenido que estar en las sesiones del CAR presidiéndolas, perdón. He estado hoy día, todo el día, presidiendo la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional. Hemos aprobado en primer debate una ley importante que es del uso progresivo de la fuerza, que estaba represada 45 días. Ujú. Y son cosas que valen la pena. La semana anterior, en la sesión de la Comisión de Garantías Constitucionales, de la que soy parte, se logró aprobar en segundo debate para que pase al primer debate del Pleno la reforma de la ley de 047, que yo la propuse como legislador en beneficio de Azoy Cañar Morona Santiago, destinando, ratificando el 60% del 5% de la generación hidroeléctrica de las centrales que están ubicadas en nuestra provincia a favor de los municipios, es decir, ratificando. Pero ese 40% resolvió la comisión, y eso irá al Pleno para su resolución, de que vaya en beneficio de todos los GATS parroquiales. Es decir, se lograría tener alrededor de los $30,000 para cada GAT parroquial de las 3 provincias, Azoy, Cañar y Morona, Santiago, adicionales del presupuesto. Recuerde usted que hay GAT parroquiales que tienen presupuestos de entre 50 y 60,000. Si usted le proporciona 30,000 adicionales, va a ser importante esa inyección económica. Y obviamente hay un remanente que prácticamente no se ha pagado en los últimos 12, 13 años por parte del Ministerio de Finanzas a lo que fuera el ex-CREA, que suman alrededor de 25 a 30 millones de dólares, que podrían ir también un 60% a los municipios y un 40% a los GAT parroquiales, que les inyectaría un recurso fresco importante para cumplir con esas obras que necesitan nuestros Ajá. pueblos. Eso es lo que nos interesa, legislar. Doctor, ¿cambió en algo el panorama de la Asamblea con la salida del ex vicepresidente Jorge Glass? Yo creo que no, al menos en los temas coyunturales de los que estamos conversando, se han mantenido en ese sentido. El tema de la Asamblea como Asamblea es un tema independiente, casa adentro en cuanto a su funcionalidad, en cuanto a que se ha perdido legitimidad por parte de la primera personera del primer poder del Estado, en el sentido de que suspensión tras suspensión, sesiones en contra de la ley convocadas de manera virtual que no lo permite la norma legal ni las resoluciones del CAR que no han tenido quórum. Entonces, todos estos inconvenientes devienen en lo que se ha dado. Hoy día la señora se ha puesto en la condición de presentar denuncias, ha presentado una denuncia en contra de la asambleísta Aliaga, la asambleísta Pereira y de quien habla, Ujú. por supuesto, usurpación de funciones, una cuestión que no tiene ni pies ni cabeza. Se dio en la sesión correspondiente un cambio del orden del día que lo preceptúa el artículo 14, numeral 7 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que es facultad del CAL con 5 votos. Luego, al no cumplir ella con la disposición del Pleno del CAL,
y querer poner los puntos al final, le apelaron la presidencia, ella me encargó a mí la presidencia, como dice la norma legal, el 140 de la ley orgánica, sustanciamos la apelación, el asambleísta Aliaga defendió su punto de vista, la señora presidenta en ejercicio del derecho a la defensa defendió su punto de vista, se mandó a votar como dice la norma, se le apeló a la presidencia y me tocó presidir la sesión del día miércoles y la del día de ayer. Bien, y precisamente de esta sesión del día miércoles, eh, la gente y los comentarios se pudo evidenciar que con 2 minutos al frente del CAL, presidiendo el CAL, salió a relucir una supuesta actitud prepotente. Eh, ¿Cómo califica usted su actuación ese día? Porque... No ha sido eh, así, Álvaro. ujú. El país me conoce, mi provincia mucho más y mi ciudad no se diga. ¿Qué sucedió el día miércoles cuando asumí la presidencia? Abandonó la presidenta de la Asamblea la sesión, al igual que la asambleísta Arias. Dispuse al señor secretario que proceda a dar lectura al primer punto del orden del día, conforme la reforma que hizo el Consejo de Administración de la Legislatura, es decir, a los 3 puntos que correspondían, que tenían que ver con las denuncias presentadas en contra de los asambleístas del CAL y de la presidenta. El señor secretario indicó de que yo estaba solamente para presidir la sesión, más no para disponer sobre el orden del día. Cuando había una resolución del CAL, le dije que usted tenía que limitarse a cumplir sus funciones, no, que son las de leer los documentos que le disponga la presidencia o le disponga el CAL, que son las funciones del secretario, pero él obviamente como depende administrativamente y depende contractualmente de la presidenta de la Asamblea, hace en espíritu de cuerpo con un pequeño grupo asesor y lo que quieren es defender a rajatabla lo indefendible. Tal vez el tono de voz, tal vez las circunstancias, pero volvió a insistir el señor secretario en el sentido de que no se podía dar eso y situaciones por el estilo. Entonces le dije, usted dedíquese a leer y cumpla con las disposiciones, porque esa es la función del secretario. El secretario no tiene voz en el pleno del CAL, sino simplemente cuando lo requiere algún asambleísta y pide un informe, pide la lectura de un artículo, pide algún documento, tiene que certificar, porque esa es la función del secretario, certificar los documentos, leer las actas, leer los informes que corresponden. Si es que eso ha herido susceptibilidades, no ha sido mi intención, yo respeto como el quemado a los funcionarios de la Asamblea Nacional, es la entidad en la que yo laboro, en la que yo trabajo este momento y obviamente lo he hecho siempre en todos mis actos. Esa situación provocó repercusiones y fue supuestamente el fundamento para una expulsión. ¿No? Ya vamos a pasar a ese tema, doctor, pero estuvo mal entonces lo que hizo. Sí, yo reconozco que podría haber, a ver, en primer lugar no he ofendido a nadie, ¿no? No he injuriado a nadie. Lo único que he hecho en términos legales es hacer cumplir lo que dice la ley y indicar cuáles son las funciones del señor secretario de la Asamblea Nacional. Aquí el respeto, es un hombre conocedor del derecho y obviamente si es que ello ha provocado, reitero, que se han dado algún tipo de susceptibilidades, no ha sido la intención mía. Bien, y precisamente eso derivó a que la bancada del Acuerdo Nacional lo expulse, argumentando que fue una actitud prepotente y que defiende intereses personales, antidemocráticos también lo calificaron. Usted en su respuesta ese mismo día señaló que son problemas que se vienen llevando meses atrás, que solamente esperan un mensaje de WhatsApp para poder votar. Si es que estos problemas se estaban dando meses atrás, ¿por qué no salió antes usted y evitar la expulsión? Bueno, siempre yo he manejado criterio propio dentro de la bancada del Acuerdo Nacional, a la que me invitó César Monge, que fuera asambleísta y luego renunciara para ser ministro de gobierno y lastimosamente falleció prematuramente. Hemos discrepado en muchas situaciones y he dicho con propiedad, yo no recibo un WhatsApp para votar de tal o cual manera y no lo he hecho. Yo voto con criterio propio, si haber votado a favor de los maestros para que se les mejore sus remuneraciones, que es un legítimo derecho, si haber votado por las amnistías porque a mi criterio procedían legalmente, sobre todo respecto a los luchadores sociales, gente que muchas de las veces no tiene para un pasaje menos para defenderse y que son gente campesina, indígena en su gran mayoría, ¿no? Si haber discrepado, ¿no? Y haber hecho respetar el marco legal y constitucional de este país
fundamentalmente en la sesión en la que tuve que presidir por abandono de la presidenta de la Asamblea Nacional de hace ya casi 3 semanas, en la que se trataba un tema importante para el país como la ley de inversiones y en la cual apliqué estrictamente el marco legal y jurídico del país y el respeto a la Constitución. Si todos esos hechos no le agradan a la bancada de la Coordinación, yo recibí con total serenidad la expulsión que se habría dado, que incluso, según conozco, ciertamente fue por 11 votos en contra de 8 votos la expulsión. No tengo ningún inconveniente, ningún problema. Justamente hoy día volvimos al pleno de la Asamblea, me tocó presidir. Saludé con gran parte de los legisladores del movimiento Creo, que son gente con la que me llevo por la amistad que hemos hecho en estos meses, independientemente de ese ¿Y tema. por qué no denunció antes esto de aquí, de que se espera un mensaje para poder votar, por ejemplo? Lo estoy diciendo en este momento. Yo creo que si ha sido ayer o anteayer, no pasa nada. Cuando yo he tenido que defender posiciones como la propia ley de inversiones por la que voté a favor, lo he hecho. Cuando tuve yo que defender, porque para mí era legal y justo, en el espacio de tiempo en el cual el presidente de la República presentó su candidatura y no tenía que ver con paraísos fiscales, lo he hecho, y lo he hecho a rajatabla, lo he hecho en los medios de comunicación nacional, lo he hecho en la Asamblea Nacional, fuera de la Asamblea Nacional. Cuando he tenido que criticar algunas situaciones, lo he hecho. Lo otro para mí es irrelevante en este momento. Siempre lo he hecho con criterio propio. A mí nadie me da pensando y ustedes me conocen como proceso. Bien, y precisamente de estos mensajes que usted indicó, el día que le tocó asumir ya el pleno o retomar la sesión de la ley de inversiones que se estaba tratando en la Asamblea Nacional, circuló que usted aparentemente habría recibido una llamada o un mensaje para evitar que la sesión continúe. ¿Fue así? Ya, mi estimado Álvaro, yo voy a ser tajante en mi respuesta. Yo creo que el país, los intereses del Ecuador están por encima de los intereses personales, grupales. Y yo he demostrado con acciones, no solamente de manera lírica, el hecho de actuar dentro del marco de la ley, dentro del marco de la Constitución, y de que yo no tengo ningún interés particular. En el caso específico, yo hice respetar el marco legal y constitucional del país y lo volveré a hacer. Yo creo que mi provincia, mi país, el nombre de mi familia y el mío propio están por encima de cualquier interés particular. Esa es mi respuesta tajante al respecto. Bien, y eso conllevó a que varios funcionarios de la gobernación del Cañar que eran afines a usted, o incluso algunos fueron candidatos en las últimas elecciones en su lista de Democracia Sí, salgan del gobierno. ¿Se acabó el pacto o la alianza que había entre Virgilio Saquicela y Guillermo Lasso? No, yo con el presidente de la República he tenido una relación de amistad de algunos años. Podemos tener nuestras discrepancias. Lo que sí es cierto, sí es que por la institucionalidad del Ecuador, por el beneficio del pueblo ecuatoriano, me toca dialogar con todos los sectores, al interior de la Asamblea en primer lugar, y con el gobierno nacional no tengo el más mínimo inconveniente, el más mínimo problema. Cuestiones personales no tengo con absolutamente nadie. La madurez política tiene que estar por encima de cualquier situación visceral y buscar acuerdos de beneficio del Ecuador. Respecto de lo que usted indica de los funcionarios que han sido retirados del gobierno, eso ya tendrá que responder el gobierno. El señor gobernador, tendrá que responder el señor del Ejecutivo, el presidente, no sé, el ministro de Gobierno, por qué razones lo ha hecho. Lo que poco que conozco es de que toda esa gente le apoyó a Guillermo Lasso en la segunda vuelta, ¿no? Ustedes saben que yo siempre le apoyé a Guillermo Lasso en las 2 primeras campañas que perdió y en la segunda vuelta electoral, ¿no? Y lo hicimos decididamente en la provincia del Cañar, coadyuvando para que hoy día esté en la presidencia de la República. Esa es la realidad de las cosas. Yo jamás he tenido pactos, no he estado en esas situaciones. Muchos han elucubrado muchas cosas, muchos han dicho que Virgilio Saquicela tiene no sé qué cosas, no solo en la provincia, sino en el país, y eso no es verdad. Nunca ha sido verdad. Yo me he desempeñado dentro del marco más bien de una relación de amistad con el presidente de la República antes que de una relación política. Y creo que es lo importante. Y vuelvo a insistir, si yo tengo que volver a conversar con el presidente las veces que sean necesarias, lo haremos sin el más mínimo... ¿Cuándo fue la última vez que conversó con el descuido. presidente de la República? Yo con el presidente de la República conversé en varias oportunidades, antes obviamente de ya esta situación de expulsión y situaciones por el estilo. No he vuelto a conversar con el presidente de la República, pero insisto, si es que es necesario por la Y con el institucionalidad, nuevo ministro de Gobierno tampoco.
No he dialogado con el exasambleísta Francisco Jiménez, tenemos una relación de amistad que más bien se ha dado por el tema de la Asamblea Nacional. Y se habla también, doctor, de que existirían familiares suyos trabajando en la Corte Nacional de Justicia. ¿Es cierto esto de aquí también? Falso, es falsedad absoluta, no tengo ningún familiar, muchos dicen de que el presidente de la Corte Nacional de Justicia es familiar mío, no es mi familia, coincidimos en el apellido, entiendo que posiblemente venimos de un tronco común, pero bueno, tendríamos que ir a hacer un análisis sumamente largo para ver si coincidimos en algún momento histórico familiar. Bien, y para ir finalizando, doctor, hay temas locales de los que usted se ha pronunciado, pero que no ha existido alguna respuesta favorable a las peticiones. Por ejemplo, el tema de la contribución de mejoras de la avenida 16 de abril, que usted se pronunció públicamente aquí y que la ciudadanía sigue pagando ese rubro que varias personas, incluido usted, lo ha catalogado de que no debería pagarse, incluso el asambleísta Luna. Bueno, si revisa usted el código orgánico, el COTAD, no simplemente va a darse cuenta que las contribuciones de mejora son sobre las obras que realiza el municipio o la municipalidad o el gobierno autónomo descentralizado local. Y en este caso la obra 16 de abril en más o menos 8 millones de dólares que tiene que ver con lo que se hizo desde el, todo lo que es el sector de la playa, todo desde Chacapamba y hasta casi la hostería La Concordia. Esa obra fue hecha por el Ministerio de Obras Públicas con recursos del Estado ecuatoriano. No, nunca fue entregada al municipio de Azogues, nunca la recibí yo. Eso no es que lo diga yo, no hay documentos que acrediten lo contrario. Es más, nunca se nombró una comisión siquiera para la recepción. Y es más, si se hubiese recibido la obra, igual no se puede haber cobrado. Entonces, se lo ha dicho. Entiendo de que es hora de que el municipio de Azogues, a través de sus personeros, que es del alcalde de la ciudad, y obviamente el cuerpo colegiado, que son los concejales de Azogues, busquen una solución y resuelvan ese tema. Se está cobrando 8 millones de dólares que no se deben cobrar al bolsillo de los azogueños, y eso no puede darse. Usted como Aspiremos de legislador no ha futuro. hecho nada todavía. Yo he solicitado algunas cuestiones, sobre todo con Procuraduría General del Estado y a Contraloría General del Estado. La Contraloría también tiene que auditar. La Contraloría no solamente va y audita qué es lo que no se ha cobrado, sino que también no se debe cobrar. Así es que vamos a insistir en estos días para que eso se aclare. Por beneficio de los azogueños, no se trata de ir a favor de alguien o en contra de alguien, sino de que se haga lo que es justo y lo que es legal. Bien, doctor, usted sigue perteneciendo a Democracia Sí. Sí, yo estoy en democracia, sí. Hemos estado en reuniones con Gustavo Larrea hace un mes atrás. Posiblemente en los próximos días nos volvamos a reunir. Estamos pensando en el tema electoral que viene ya por delante. Somos políticos, creo que legítimamente tenemos derecho a opinar, a conversar, a dialogar, a buscar alternativas para sugerir al pueblo, en el caso de nuestro azogueño, cañarense, la posibilidad de algunas candidaturas que tendrán que, obviamente, dentro del marco de cada uno de los partidos y movimientos políticos de establecerse. Será ahí el director provincial de Democracia Sí, en el Cañar, el que tenga que resolver los temas. Pero no hay como rehuir, uno como político tiene obviamente la posibilidad de opinar, de dialogar, de buscar consensos. Ojalá se puedan buscar consensos amplios en la provincia del Cañar, de distintos sectores políticos, más allá de los números de las ideologías políticas, que puedan conciliar en nombres de hombres y mujeres que sean válidos para los destinos de la provincia y de los 7 cantones y obviamente de las 26 juntas parroquiales. Es interesante, el nuevo proceso electoral demanda que en la provincia del Cañar al menos 3 de los 7 candidatos a alcaldes tendrían que ser mujeres, ¿no? Es una cuestión interesante, es un reto para las mujeres, es un reto para los políticos de buscar las alternativas, ya no de relleno, sino de darle el lugar que se merece la mujer como política. E incluso también 2 de esas figuras preponderantes deben ser menores de 30 años, me parece, o de 27 años, si Hasta no me los traiciona la 29 memoria. años. Ya, algo así. Entonces es un reto importante para todos los movimientos políticos. Entiendo que todos van a intentar sus buenas intenciones. Sin embargo, quienes ya hemos andado
en el trajín político y a quienes ya hemos servido, en mi caso como alcalde y concejal de Azogues, con la experiencia que tenemos podemos dar algún criterio. Y ¿Va a si es que se nos participar pide, usted o simplemente como militante de democracia sí apoyará las candidaturas? vea, yo estoy cumpliendo la función que me delegó el pueblo azogueño y el pueblo callarense, que es la de la Asamblea Nacional. Cumplo mi función de primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y aspiro, si Dios me presta vida y salud, a hacerlo durante los 4 años. Bien, le dejo en sus palabras finales, doctor. Le agradezco por su tiempo y por la entrevista. Gracias, Álvaro. Yo soy un hombre que me conoce la colectividad fundamentalmente de mi tierra, Cañar y Azogues. Soy un hombre transparente. Soy un hombre que aprendí de mi padre, finado, y de mi madre, la honestidad sobre todo. Mi forma de vivir es dentro del marco legal y constitucional. Yo no me salgo de ese marco legal. El tema de la expulsión de la bancada del Acuerdo Nacional es una cuestión que al final del día no pesa absolutamente nada. Yo sigo manteniendo mi calidad de legislador, legislando y fiscalizando como lo he hecho desde el inicio y con criterio propio. Y el tema de la presidencia de la Asamblea yo creo que debe destrabarse. No persigo nada. Mi condición de primer vicepresidente de la Asamblea Nacional pone en el análisis periodístico, en el análisis ciudadano de la posibilidad de acceder a la presidencia del primer poder del Estado. De ello darse que no me quita el sueño para absolutamente nada, tendré que simplemente buscar las alternativas dentro de ese marco legal y constitucional de diálogo al interior de la Asamblea Nacional con todos los sectores políticos para buscar consensos mínimos, acuerdos mínimos que nos posibiliten salir del atolladero y poder tener puentes con el propio Ejecutivo para dialogar, porque el diálogo no se puede perder entre dos poderes fundamentales de la política, que son el legislativo y obviamente el Ejecutivo. El país por encima de los intereses particulares y de los intereses personales. Un abrazo al Cañar, un abrazo a Azogues, un abrazo al Auto y al país entero. Muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias al doctor Virgilio Saquicela, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Gracias a todos, que tengan una buena noche. Zona Informática, los primeros en tecnología en el Austro y en soporte técnico, los mejores. Estamos ubicados en la calle Rivera, entre Sucre y 3 de noviembre. Zona Informática, primeros en tecnología en el Austro. Armetal, una marca con historia en Azogues, ahora con el servicio de ferretería más cerca de ti. Aquí encontrarás material de tapicería, construcción, obras sanitarias, accesorios para muebles, jardinería, una variedad de pintura,